vale la pena soñar. Hola amigos de nuestro canal comunitario, bienvenidos a una emisión más de Vale la Pena Soñar, como siempre con protagonistas que nos motivan a que soñar es algo valioso y hay que construir nuestros sueños y luchar por ellos. Tenemos a un personaje que luchó por su sueño, supo que claramente era cantar y estar en un escenario, lo que él quería para su vida, y lo logró. Yerick Reyes, orgullosamente un ocañero, a quien le decimos gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Vale la Pena Soñar. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, Yanis. Bueno, encantado de estar otra vez en Ocaña y como tú dices, bueno, estoy feliz de luchar por un sueño, ¿no? que es mi primer disco, mi primer sencillo. Pero vamos a hacer un poquito de historia, recordar, cuando estábamos hablando de infancia, estudiar en la normal para varones, esa época de primaria, ¿cómo eran esos tiempos para Yerick? Bueno, la pasé aquí en Ocaña. Bueno, mi primaria fue en la normal de varones, espectacular. Yo creo que esos tiempos aún los recuerdo, todavía los tengo en mi memoria. De hecho, cada vez que vengo trato de encontrarme con algunos compañeros de esa época y bueno, a veces coincidimos, a veces no con los tiempos, pero es un recuerdo que siempre llevo porque bueno, fue desde niño y mi primaria y mi bachillerato pues prácticamente fue todo acá. Cuando hablamos de esas épocas también podríamos decir que Yerick era de esos personajes, de esos estudiantes que estaban pendientes de los centros literarios, de las izadas de bandera. ¿Cómo eran esos momentos tan cruciales cuando uno está en el cuento del arte? Sí, bueno, pues yo era un niño común y corriente como todos, acá pues estudiaba, travieso, los profesores... De esos que decían dañado. Dañado, pícaro. Pero era a la larga muy aplicadito, ¿no? En cuanto a las cosas que tenía que hacer. ¿Le iba bien en colegio, en las materias? ¿O cuál sí, era así esa súper dura? Así la que me iba... Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, matemáticas. Malo para los números. Pero el resto, lo que era ciencias, español y bueno, literatura, todo lo que eran las demás, educación física, música, entonces me iba muy bien. Y pues a raíz de que mi papá pues siempre me inculcó como eso de estar en la música, porque él también es músico, pues tuve la oportunidad de darme a conocer como cantante acá, cantando rancheras, ¿no? Entonces ya los profesores sabían que yo era el que cantaba. Entonces a las izadas de bandera o cuando había programas o concursos en los colegios. Me imagino que las fechas del Día de la Madre, sí. Las celebraciones. Sí, de hecho en la normal de varones todavía tengo un recuerdo muy bonito que me acuerdo hasta cómo estaba vestido. Me acompañó mi papá con la guitarra, fue un día de madres y obviamente yo le canté a todas las mamás de mi curso y de todos los cursos de primaria, ¿no? Y eso, me acuerdo que le canté Mantelito Blanco, una canción hermosa. Y son muchos recuerdos bonitos que tengo de mi infancia en cuanto al estudio y de aquellas épocas de colegio. Por cosas de la vida, Yerick se traslada a Cúcuta. Sin embargo, no descuida y no se olvida de lo que tenía claro, que era cantar. No, a mí yo siempre llevé como eso en las venas, siempre lo he llevado en las venas. Yo creo que yo nací tiene para unos eso. Exponentes familiares en cuanto al arte buenísimos. Sí, mi familia casi todas son músicos, todos tienen su profesión, mi papá tiene su profesión, todos tienen su profesión, pero siempre han estado como ligados a la música. Mi abuelita, que en paz descanse, ella, la mamá de mi papá, cantaba hermosísimo. Entonces yo creo que desde ahí viene como esa ligadura a la música y obviamente al yo irme de Ocaña a otra ciudad, pues siempre estuve como pendiente de en esa ciudad también darme a conocer como cantante. Antes de eso mi hermana ya se había ido, antes que yo, y ella siempre ha sido como la que abre las puertas para que todo suceda, ¿no? Conmigo. Ella tuvo la oportunidad de pertenecer a unos grupos antes, porque ella canta también, pero cantó en ese entonces en ciertos grupos, y ahí fue donde ella me dio la oportunidad de vincularme a estos grupos. Entonces ahí empecé también, como que no dejé atrás eso es imposible, o sea, uno puede estar cantando o estar haciendo lo que sea,
pero la música siempre va a estar ahí. ¿Esa siempre la tuvo clara? ¿No hubo de pronto algún obstáculo, alguna circunstancia por la que dijo, no, definitivamente como que me va a tocar dejarlo, como que tengo que repensarlo? Sí, hay temores siempre. O sea, siempre obviamente yo soñé con este momento, con estar acá, con que la gente escuchara mi talento y les gustara. Pero siempre hay el temor de que, ¿será que algún día, cuándo irá a pasar? Siempre uno está en la constante lucha de que mírenme por favor, yo estoy aquí orándole a Dios, Diosito, dame la oportunidad, ¿cuándo llegará? Entonces hubo un momento en mi vida donde tanto había luchado muchas cosas, que yo dije, si este año no pasa nada, yo me retiro de la música. Y bueno, afortunadamente Dios me dio la bendición de estar aquí esta noche contigo. Y fueron muchas cosas, pero no fue fácil lograrlo. No fue fácil lograrlo. Y yo escuchaba una entrevista, veía una entrevista que usted concedía en un momento con otro compañero, y decía que tuvo que llorar de cierta forma, de hablarlo literalmente, porque tenía que sacarle callo a su voz, porque hubo un momento en que ya como que no daba. Sí, cuando yo me voy para Cúcuta, yo estaba más o menos entre 14 y 15 años. La etapa de la adolescencia. Adolecía de todo. Sí. Adolecía de todo, exacto. Entonces empecé a cambiar de voz. Yo tenía en ese entonces pues tenía un registro de voz muy alto. Y cuando empiezo a cambiar de voz, pues los registros agudos se van perdiendo, ¿no? Entonces uno queda hablando así. Y al yo empezar a cantar otras canciones de otros artistas, pues me doy cuenta que no podía llegar a esos registros. Y yo sufría muchísimo por eso. Yo lloraba y decía, Dios mío, perdí mi voz, ya no canto como antes. Entonces, un cantante que hacía parte del grupo donde cantaba mi hermana, me dijo, yo le decía, pero ¿cómo haces para cantar así? Yo le preguntaba, oye, ¿cómo hiciste para cantar así? Yo no puedo ya cantar. Me decía así en el hombro, hijo, saque callito, me decía. Entonces yo decía, ¿cómo así que saque callito? Entonces era de estar cantando todos los días y cantar y cantar. Yo cantaba 2 o 3 canciones y ya quedaba difónico, no podía cantar más. Claro que sí. La voz no estaba acostumbrada a ese ritmo como esa rutina. Entonces empecé a recuperar mi voz y yo cantaba de 3 a 5 horas diarias todos los días durante casi 3 años. Y ya en mi casa los tenía. El callo. Le saqué el callo. Sí, ya en mi casa estaban aburridos de que yo cantara día y noche. Y me decían, ya no más. Pero ella decía, no me importa, yo quiero recuperar mi voz y volver a cantar como antes. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pues ya empezó a coger experiencia en cuanto a las técnicas, cómo cantar para no cansarme, cómo llegar a esos registros tan altos. Entonces ya empecé como a ver el camino, la luz en el sendero de volver a recuperar mi voz de antes. No, y es que es un registro maravilloso, a mí me encanta. Tan bella, gracias. Resulta que se presenta una oportunidad maravillosa en ese reality que todos vimos y que todos apoyamos y que todos sufrimos. Cuando Sí. se llega ya, se pasa ese filtro, porque son muchísimas personas las que se presentan, o sea, y ya está dentro. No hablamos ni siquiera ya de las finales, pero ya está dentro. ¿Qué se siente? Mira, eso es la experiencia más inolvidable que he tenido en mi vida. Es justamente ese año que yo venía de lucharla tantos años en Bogotá, porque luego de Cúcuta yo me fui a vivir a Bogotá, ya llevo 10 años viviendo en Bogotá. Entonces fue una lucha de muchos años de estar tratando de salir, de abrir esas puertas, ¿no? Y de salir del anonimato y que la gente viera el don que Dios me dio, que es cantar, que fue para lo único que nací, No, digo yo. no, hay muchas cosas, sino que ese es el fuerte. Ese es el fuerte, de acuerdo. Entonces, justamente ese año que yo venía con tantos esfuerzos, fue el año que dije, si este año no pasa nada, yo me retiro de la música. Definitivamente me pongo a vender paletas, no sé, a hacer otra cosa diferente. Obviamente yo había estudiado. Y precisamente usted estaba, bueno, entre sus trabajos estaba que hacía presentaciones como el cantante que imitó, que fue Sí, Marc Anthony. Casualmente ese año me dio por empezar a cantar un solo género y se me dio la oportunidad de cantar como Marc Anthony, pero yo lo hacía por trabajar. Todos los fines de semana yo trabajaba cantando como Marc Anthony, pero no había adoptado su apariencia física. Solo ¿no? eran las canciones. Sí, solamente eran las canciones y el parecido en la voz.
Entonces me había ido muy bien, pero yo decía, yo no voy a quedarme cantando toda mi vida en un bar, en un sitio como esto. Yo quiero salir adelante de alguna forma, cantando. Y ese año yo veía que no pasaba nada, que ya era otro año más, cumplía otro año más de vida. Yo decía, me estoy poniendo viejo, ya no va a pasar nada conmigo. Entonces, Dios me da la oportunidad de que justo ese año sale un programa como estos, un formato como el que tuvo este programa, que nunca lo habían hecho en Colombia. Y me da la oportunidad aquí dije, aquí fue. Yo ahorita estoy cantando como este artista, y se da la oportunidad de que el programa era de representar artistas, de hacer la imitación de los artistas. Yo dije, bueno, aquí fue. Ellos, cuando fueron las audiciones, fueron más de 6,000 personas. Y créeme que esos días fueron 3 días de hacer fila y de estar como en esa incertidumbre de saber qué iba a pasar, si pasábamos o no. Fue lo más horrible de este mundo que yo pude experimentar. O sea, fue una cosa ¿A uno que... le puede dar como un infarto? Sí, te lo juro, yo estuve al borde de que me diera un infarto. O sea, es que ver tanta gente, uno como que dice, ¿será que sí pasa? No, sí, o sea, yo no había experimentado eso, ese sentimiento, o sea, esa angustia. Adrenalina, esa angustia, esa incertidumbre de saber qué va a pasar, de si sí o no. Ay, qué todo susto. un día desde las 6 de la mañana, No. te podrás imaginar, sin desayuno, sin almorzar. Eran las 7 de la noche y no había tomado un solo tinto en el día, trasnochado. Por eso yo casi no paso, porque cuando llegué al jurado, por fin que pasé todos los filtros, ya yo no había dormido. Yo al otro día, eso fue un fin de semana y yo tenía que trabajar. No, te rabia. Entonces yo salía de trabajar a las 4 de la mañana y tenía que estar haciendo la fila a las 6 de la mañana. O sea, yo dormía prácticamente 1 hora. Entonces, No, yo creo que para un susto cantante no hubo eso ni es sueño. No, eso es una cosa terrible. No, Terrible, que muchas veces la gente no se imagina que eso sucede, pero eso es algo dimensiona que eso. no dimensiona eso. Eso es algo que para mí jamás olvidaré. Eso es una cosa que yo digo, o sea, llegar al borde de que los nervios te abrumen tanto que te va a poder dar un paro cardíaco. O sea, es que era así, me sudaban las manos, la boca seca, no había nada de una gota de agua. Yo me pasaba la lengua y era como pasarme una lija, porque yo hacía así de los mismos nervios. No, es una terrible. cosa que no, es indescriptible. Pero una vez tuve la fortuna de ya pasar. Y dije, bueno, al menos ya estoy en los 50 y pico de 6,000. Aunque Amparo en ese momento dijo que no. Logró. Y trató de convencer a los otros jurados de que no, él no. Pero porque obviamente ya la voz no me daba y no había dormido nada, había cantado la noche anterior toda la noche. Y cantar estos temas de este artista son muy complicados, es un registro muy alto Canta. y es bastante difícil de cantarla. Entonces, afortunadamente Dios me bendijo y pude pasar al programa. Luego de eso empezaron las eliminatorias. Y algo muy curioso que yo siempre digo en los conciertos, o la gente cuando me lo pregunta, y era que yo decía, aún estando ya en el programa, entre los 24, después de 56 pasaban a los 36, después de los 36 a los 24 y luego los 24 a los 12. Conmigo no pasaba nada al principio. Entonces yo era, como siempre digo, los rezagados del programa, ¿no? Los rezagaditos ahí. Los que protagonizaban de alguna u otra forma eran otros artistas, otros compañeros. Héctor Lavoe, Nino Bravo. No, de hecho ni siquiera, Nino Bravo estaba entre los rezagados también. Rafa, de los que estaba conmigo también. De los que quedamos en la final, éramos los que prácticamente de los que menos se hablaba. De los que menos se hablaba. Al principio todos eran, mejor dicho, dieron un bombazo. Pero Dios, el tiempo de Dios perfecto. Él iba como preparando el camino. Y yo decía, Diosito, ¿qué pasará? ¿Será que es que no estoy cantando bien? ¿Será que no le caigo bien a la gente? ¿Qué pasará? Que de mí no hablan, como que la gente no tenía como ese impacto. Dios me dio una palabra a mí y eso ya es algo muy personal, ¿no? Si la gente cree o no cree en Dios, pues cada quien tiene su criterio. Pero de mi parte, Él me dio una palabra antes del programa y yo me aferré a esa palabra. Y Él me dijo, llegarás a ser el número 1. Eso me lo dijo así, llegarás a ser el número 1. Y dije, bueno. Y yo veía que en el programa no pasaba nada. Y yo decía, número 1, ¿pero en dónde? Si yo no veo, yo como que decía, la fe decae. Sí, claro, todo decae. Mira, yo
Es algo aquí que nunca he contado, pero wow, contámoslo acá entre nos. Yo estuve por retirarme del programa 3 veces. No. Yo renuncié al programa 3 veces. Estando adentro es muy difícil. ¿Era muy fuerte el desánimo? Sí, bastante. Era, claro, porque uno dice, Dios mío, ¿qué será lo que está pasando? Pero mi familia siempre estuvo ahí. Y mis amigos y me decían, no, dale, guerrera, esto es de guerrero, no te retires, todavía hay chance, mira que no sé cómo. Los mismos de la producción me decían, no, Jerry, tranquilo, confía, en algún momento la gente empezará a ver tu talento, tranquilo, que esto es de proceso y bueno, Dios sabrá qué va a pasar. Y yo, bueno. Pero no tanto por eso, sino todo lo que concierne y encierra el programa, ¿no? Es que yo me imagino que eso debe ser una presión. Sí, la presión era un régimen militar tremendo que uno no estaba acostumbrado. Sí, Cantar claro. a las 8 de la mañana es tremendo para un cantante. O sea, hay unos horarios, hay una Unos horarios, disciplina. sí, una disciplina es muy estricta. Y estresante. Pero bueno, esa confesión no la conocíamos. No, es algo aquí como ya Nadie muy va privado. a saber. Sí. Bueno, y estando ya en el programa, pues bueno, tuve la fortuna de que la gente ya empezó como a ver el proceso de la interpretación mía, como el crecimiento del personaje que tuve, ¿no? Entonces la gente se enamoró como de ese proceso que tuve de a poquito irme pareciendo más cada día más al personaje, a este artista, como consolidarme más como el artista que estaba representando. Entonces la gente vio como ese crecimiento. Y a mí me llenaba de orgullo, era ver el enamoramiento, por decirlo así, si me permiten esa palabra, de los jurados con ese personaje. Yo decía, ¡ay! Sí, buenísimo! Sí, fue algo que yo tampoco me lo esperaba. La gente empezó a darse cuenta que yo la estaba guerreando, que yo realmente me estaba metiendo en el cuento, que estaba con el alma, porque uno en los ensayos, ellos se daban cuenta y mucha gente, eso a veces no lo pasan en televisión, pero uno llora, uno sufre mucho haciendo esas cosas, porque es algo que uno no está acostumbrado y aparte de todo, pues que uno anhela, ¿no? Uno anhela con el corazón y yo decía, Dios mío, haz que la gente le guste lo que estoy haciendo, porque yo lo estoy haciendo con todo el amor de mi vida y con lo único que sé hacer. Es cantar, para esto nací, para esto me diste el don. ¿Qué pasa? De un momento a otro Dios dispara la bendición y todo cambia y la gente empieza a notar pues ya como el desarrollo del personaje y bueno, tuve la fortuna de llegar a las finales en el programa. Y los jurados querían que fueras sí. el ganador. Entonces entendí, aunque no gané, entendí que fue el número 1, la palabra que te explico, en el corazón de las personas. Total. Porque el cariño que me profesa la gente es una bendición de Dios. Yo digo que lo más maravilloso que me pudo haber sucedido en la vida es el cariño de la gente. Eso para mí no tiene precio ni lo tendrá nunca, ni no vale un primer lugar, ni 500 millones de pesos. Eso no lo vale para mí. Algún día se tendrá, pero y es que de allí pero el cariño de la gente se abrieron muchísimas puertas y se pudo cristalizar ese gran sueño. Y es esto. Es este primer sencillo, Sí. ya ahora lo conocemos, no Jerick Reyes, sino Jerick Rey. Es el rey, rey. Va a ser el rey de la salsa. Amén. Porque ese es el género en el que se envuelve este tema. Sí. Fue un éxito, si quieres, ese es uno de los éxitos de Juan Gabriel para el año 82, un lanzamiento que hizo. Sí. Pero, ¿y por qué ese tema, si quieres? Bueno, si quieres, salió yo cuando niño lo escuchaba mucho, y me gustaba, me encantaba. Y casualmente tuve la fortuna de conocer a estos grandes productores y con esa enorme experiencia que tienen, me dijeron, Jerry, necesitamos que tú te salgas un poquito de la sombra de Marc Anthony, porque la gente, aunque te conoció así, necesitamos que tu nombre y tu identidad. Entonces dijeron, bueno, hagamos la misma fórmula que utilizamos con Marc Anthony en ese entonces. Marc Anthony era un rockero de Nueva York y dijeron, este muchacho canta muy bien, metámoslo en el género de la salsa. La famosa en ese entonces era la India, no él. Entonces dijeron, para tener una buena recordación de este artista, hagamos un cover, porque es una canción que ya la gente reconoce y es más fácil de que les quede en la memoria una canción que ya ha sonado anteriormente, ¿no? Entonces, en una muy buena voz. En una muy buena voz, exactamente como lo es Juan Gabriel. Curiosamente, a él le hacen una producción se llama
hasta que te conocí, que es de Juan Gabriel. Y así fue con la primera canción que se dio a conocer como un cantante salsero a nivel mundial. Y ellos quisieron hacer lo mismo esta vez conmigo. Entonces yo escuché la voz de la experiencia. Imagina, ellos llevan más de 30, 40 años en el mundo artístico, sí. Y me dijeron, Yerick, es una buena canción para que tú como intérprete, te puedas muestres tu voz, así como hablan ellos. Chico, tú tienes que mostrar ese chorro de voz que tú tienes. Pues y entonces el nuevo rey de la salsa salió por ellos mismos. Y entonces yo adopté como ese cariño que lo dijeron con tanto cariño, porque estando grabando en el estudio en Puerto Rico, llega Gilberto Santa Rosa y llega Luisito Carrión. Entonces ellos estaban escuchándome cantar, grabar, y luego de yo terminar, ellos empezaron a felicitarme y a hablar conmigo. Tuve la oportunidad de compartir ya escenarios con ellos aquí en Colombia, en la Feria de Cali. Entonces ya nos conocíamos de antes. Y Luisito Carrión me dijo, oye chicos, si tú sigues cantando como lo estás haciendo, vas a ser el nuevo rey de la salsa. Me lo dijo así como de esa forma tan efusiva. Claro, yo casi lloro, Dios mío, teniendo semejantes maestros y semejantes personajes como Luisito Carrión y Gilberto Santa Rosa, pues. Entonces yo dije, me quedó sonando y yo dije, bueno, pues qué chévere, ¿no? Y como yo soy Yerick Rey, entonces yo dije, bueno, entonces que sea así, si Dios lo quiere así, pues que bueno, ojalá suena se llegue a ser el nuevo rey de la salsa. Oye, es de fácil recordación ese nombre. Sí. Yerick, qué rico que hayas logrado el sueño. O sea, ¿qué se siente? Ya estar en un escenario, que se escuche en las emisoras, o sea, lo que uno siempre ha querido. Sí, yo siempre lo digo que la gente no debe parar de soñar. Yo aún sigo soñando y seguiré soñando hasta el día que me muera, ¿no? Claro. Yo digo que lograr esto, que este es mi hijito, como lo llamo yo, porque es el primer sencillo que tengo como Yerick Rey ya, como con mi nombre propio y como con un sello, que es Yerick Rey. Si tú te fijas, es diferente el vestuario. Sí. Hay un desligue total, de lo que es la presencia física de Marc Anthony. Sí. No. Entonces, tirantas, pañuelo, accesorios, está muy chévere. Sí, muchísimas gracias. Entonces ese es como mi hijito, y no, feliz de poder cumplir un sueño. Yerick, y nosotros felices de que hayas podido estar con nosotros este ratico, de compartir que vale la pena soñar y de comprobarlo. Y nosotros queremos dejar un detallito súper sencillo, pero que es significativo para que te acordes de nosotros. No, muchas gracias. Entonces es un detalle muy especial que entrega Vale la Pena Soñar. Nuevamente, muchísimas gracias y queremos seguir acompañándote en muchos más sueños. Amén, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que le digo a toda la gente que ve este maravilloso programa que realmente vale la pena soñar, que no dejen sus sueños atrás, que en algún momento Dios nos dará la oportunidad de poderlos cumplir. Lo importante es creer en el tiempo de Dios. Amén, así será. Y bueno, muchísimas gracias por este detalle tan bello. No, muchas gracias. Que lo disfrutes. Amén. Y gracias por estar con nosotros. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Claro que sí. Y a ustedes, no se les olvide que es valioso, importante soñar. Hasta una próxima oportunidad. Vale la pena soñar.